La siguiente es una producción de Cecilia García Valenti, Servicios Publicitarios. ¿Cómo les va? Gracias por acompañarme en un nuevo especial de Eva Perón. Una mujer, un pueblo. Vamos a recorrer la vida de esta gran mujer que marcó un antes y un después en la vida de los argentinos. Evita, una mujer, un pueblo. Acompañan este programa Antonio Radner, Sindicato de Trabajadores Municipales; Diego Giuliano, concejal del Partido Justicialista; Oscar Daniele, Asociación del Personal Legislativo; Pepe Muñoz Aspiri, Gloria Romagnoli, Pablo Corsalini, Partido Justicialista de Pérez; Roxana Latorre, Senadora Nacional del Partido Justicialista; Héctor Caballero, Partido del Progreso Social; Norma López, Vicepresidenta del Consejo Municipal de Rosario. Venga del aire o del sol, del vino o de la cerveza, cualquier dolor de cabeza se quita con un geniol. Mejor mejora, mejoral. Casa Muñoz, donde un peso vale dos. Píldoras Rox, chiquititas, pero cumplidoras. Continuamos transmitiendo el 25º y último episodio de María Antonieta, protagonizado por María Eva Duarte y Pascual Pelichota, en el ciclo Mujeres en la Historia. Mi tío, Francisco Muñoz Aspiri, cuando era estudiante de Filosofía y Letras, se ganaba la vida haciendo los guiones de los radioteatros de una joven actriz recién llegada a Buenos Aires y que posteriormente ingresó en la historia. El programa se llamaba Grandes Heroínas y él tuvo oportunidad de ahí de hacerle interpretar el papel de Madame Chankaysek, de Madame Valeska. También hizo el papel de Caterina de Rusia. Estaban con Yankelevich, que es el fundador de la televisión argentina, ¿no? Y en determinado momento sale Evita del baño y dice: Yankelevich, judío de porra, pero sonriendo, pues lo quería mucho. Poné papel higiénico, me tuve que limpiar con un pedazo de enagua, la carcajada que hubo. Y Yankelevich estaba más colorado que una manzana. Pero te voy a contar una anécdota que le sucedía cuando eran novios. Perón y Evita tenían un pequeño departamentito que quedaba en la calle Posadas, de acá de la ciudad de Buenos Aires, Posadas entre Libertador y Ayacucho. Entonces lo llevaban al pobre Francisco, le llenaban la heladera, le ponían un par de majuanas de vino y lo dejaban encerrado el viernes. El lunes venían a la mañana y te tocaban el timbre. Francisco, ¿terminaste los discursos? Sí, señora. Bueno, ahora sí te abrimos.
Y en fin, en determinado momento, cuando ella ya se casa con un joven coronel que también ingresó en la historia, fue el primer director de prensa y propaganda. Mira, la historia es esta. Papá estaba muy vinculado con el ambiente artístico. Todo lo que pasaba en el Teatro de la Comedia desfilaban por el negocio, por la fotografía, y papá le sacaba la foto. Lo mismo pasaba con lo de LT3, LT8, y en una ocasión determinada vino Eva y cantó en el LT3. Yo no sé si, como era muy amigo, creo que era Romano el que estaba el dueño del LT3, si lo llamó, papá fue y la invitó a que viniese al negocio a sacarse la fotografía. Y efectivamente, esa fotografía fue sacada por papá. Y estuvo mucho tiempo en la vidriera. La vidriera desapareció. No sé si algún personal de la fotografía se lo llevó, desapareció esta foto y el negativo. Y el hecho de que papá estuviese tan vinculado con los artistas le valió el mote de el fotógrafo de los artistas y el artista de los fotógrafos. Ay, es cierto. ¿Te acordás de eso? Sí, sí. El fotógrafo de los artistas y el artista de los fotógrafos. Pepe, pero yo me acuerdo, es decir, no me acuerdo, he leído en los diarios que Eva estuvo en 2 oportunidades, en el Beso Mortal, cuando viene con la compañía, en el actual Teatro Fundación, antes era el Teatro Odeón. Antes era el Odeón. Ahora, de ese hecho yo no recuerdo, pero sí me acuerdo de esto porque lo comentamos mucho en familia y todo lo demás. Si mi vida fuera obra
Creo que ella ofrecía un cambio revolucionario, ofrecía un cambio de idea, ofrecía un cambio, revolución bien entendida, ¿no? La revolución en paz, la revolución como cambio. Ella lo planteaba y decía cómo hacerlo. Evidentemente, si hay alguien que haya superado la política o haya superado a Eva en su gestión, hoy estaríamos hablando de otra persona y no de Eva. Es verdad. Estamos hablando de Eva porque nadie la superó. Y es muy difícil que alguien pueda superar el compromiso y el amor que tenía Eva Perón por los argentinos y fundamentalmente por los trabajadores y por quienes no tenían la posibilidad de elevar su voz. Que primero decía que las movilizaciones es el arma eficaz para combatir a las minorías oligárquicas, ¿no? Porque le tenían miedo a las movilizaciones. De hecho, cuando se recurría a la plaza o esa comunión que había entre Perón y el pueblo, entre Eva y el pueblo cuando dirigían sus mensajes, Evita lo planteaba en ese momento. Decía, mi general, no me preocupa la oligarquía que vencimos en el 45, con la plaza, con ese 17 de octubre. Me preocupa los que se apoderaron de nuestro movimiento. Me parece a mí que no se dan cuenta de que hay personas que la juzgan desde un bienestar y no se dan cuenta que la gente humilde a veces no solamente necesita respuestas materiales sino espirituales. Creo que Eva Perón fue una respuesta material en los 7 años que vivió y una gran respuesta espiritual a la dignidad del pueblo argentino que sobrevivió a la generación y por eso persiste en la memoria colectiva del pueblo. La verdad que eran de avanzada, los planes quinquenales eran de avanzada. Y la acción inagotable de esta mujer, que además es realmente una iluminada, porque era muy joven, ¿no es cierto? Pensá la edad que muere, poco más de 30 años, o sea que lo que esta mujer hizo en tan breve tiempo es de iluminados. Fundamentalmente, ¿cuál es el odio que despertaba Evita? Es que cambió la sociedad. ¿Cómo es posible que la Playa Grande, que era para Victorio Campo, en ese momento tuvieran al lado a un matrimonio con los pibes laburantes que estaban tomando mate? ¿Cómo es posible que se llenara Mar del Plata, como también se llenó Bariloche, como también se llenó Córdoba y todos los grandes polos turísticos del país, con hoteles para sindicatos? Un amigo de mi padre, él trabajaba en la Agencia Estatal de Noticias, donde había un noticiero que se llamaba Sucesos Argentinos. Sí. Y a él lo echaron en el 55 de Sucesos Argentinos porque se negó a filmar cuando le estaban exigiendo, un capitán de navío, un marino, le dijo, filme esto, que era quemar todas las frazadas y las sábanas de la Fundación Eva Perón. Bueno, cambiarle el nombre. Ponele, qué sé yo, Fundación Juana Ibarburu, Fundación, que si querés, Victorio Campo, pero no destruyas todo eso. Pero no destruyas todo eso. El odio lo llevaba justamente hasta destruir las sábanas, las frazadas que eran para repartir entre las zonas carenciadas del país. Son las 7, va a ser larga la jornada. A las 8 los ministros, a las 9 las mucamas, a las 12 menos cuarto recepción en la embajada, a las 2 está de vuelta y recibe la llamada, a las 4 al sindicato, a las 7... Si algo le cabe bien a Eva Perón, ¿no es cierto?, es eso de abanderada de los humildes, porque realmente lo fue y lo predicó de esa manera. Exactamente, en una corta vida, muy corta vida, trascendió para toda la historia.
eran asociaciones que pertenecían al comunismo, al socialismo europeo, con su bagaje y sus mochilas de fracasos en Europa, venían a instalarse acá, o sea, continuas, no había huelgas, pero sí había marchas, luchas, bueno, fue una lucha constante, pero a partir de la organización que le dio Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, la personería gremial, haber incorporado el 14 bis de la Constitución el derecho a huelga, haber incorporado en el 14 la libertad y la igualdad de derechos entre argentinos y aquellos que no eran argentinos pero que venían a habitar nuestro suelo argentino. O sea, todo eso motivó a que las organizaciones sindicales sigan trabajando. ¡De madre soltera! Yo soy socialista, pero no soy antiperonista. ¿Sabe por qué? Porque la pena de muerte siempre se la aplicaron al pueblo trabajador, a los peronistas y a los luchadores socialistas y anarquistas y comunistas que pelearon por mejores condiciones de vida de los trabajadores. Acá siempre se la aplicaron a los de abajo, o a los que defendieron a los de abajo. Es muy fuerte la presencia de Eva Perón en la dinámica política que imponía el general Perón. Ella era una ejecutora brillante y única de las políticas que determinaba el general Perón. Por eso, a 60 años de su muerte, todavía se la sigue recordando. Ahora, se la recuerda, esto es para mi gusto y obviamente yo me hago cargo de lo que digo, se la recuerda con mucha más pasión, con mucho más respeto y con mucho menos intereses personales más allá de lo que sienten los humildes por Eva Perón, que a veces el recuerdo que generamos los propios dirigentes. Han pasado 6 años y hoy somos lo que queríamos ser en aquel luminoso 17 de octubre. Aquel día derrotamos a la oligarquía, pero hoy yo le tengo más miedo al espíritu oligarca que está dentro de nosotros que al que vencimos en aquel 17. Todavía hay mucho por hacer, todavía hay mucho. Porque Eva Perón lo dice en algunos escritos, ella privilegiaba la acción, no era una mujer de explicar demasiado o prometer, es decir, si ustedes hacen un raconto de toda la vida de Eva Perón, nunca van a escuchar ninguna palabra de promesas a futuro. Eva Perón todo lo que hacía era escribir de lo que ya se había realizado, por eso en el año 51 se hace un libro que dice A la Nación Argentina, en donde el peronismo grafica todos los logros, ninguna promesa. Pero más allá de eso, y obviamente, ¿por qué el renunciamiento? Porque Perón lo dice prácticamente en el lecho de su muerte. El último pedido de Eva Perón era que lo cuiden al general. Por eso a mí me causa gracia cuando algunos hombres de la política intentan producir alguna diferencia entre lo que fue Eva Perón y Juan Perón. Es decir, te vuelvo a repetir como yo te decía al principio, era imposible el desarrollo social que llevaba adelante la compañera Eva Perón sin una estrategia política como la que el general Perón le daba a la nación argentina. Pero obviamente, más allá de eso, hay cosas, y como decía el general Perón, la única verdad es la realidad. Si a 60 años de la muerte de una persona de 33 años, que gestionó durante 6 con salud más o menos bien, y hasta el día de hoy se la recuerda, son cosas que pasan absolutamente fuerte por el pensamiento de la gente, porque en definitiva es el pueblo y su pensamiento lo que consolida las figuras políticas y trascienden los tiempos. Todavía hay muchos que sufren. Yo
Yo no sé si a lo mejor era así Eva Perón. Lo que sí estoy absolutamente seguro que una mujer en el año 45, desarrollando el rol que desarrollaba Eva Perón, con una sociedad absolutamente machista, no tenía el carácter que aparentemente tenía y no tenía destino. Ella era una mujer muy apasionada, pero esto es lo que me decía mi madre. Me dice, hay que tener en cuenta que tenía 20 y tantos años. Era una mujer preciosa, que le caían muy bien las pilchas, por eso la vestían los mejores modistas de Europa, inclusive un gran modisto nuestro, que la quería muchísimo. Y mi tío Paco también, que era Paco Yamandreu. Y me contaba mi madre, por ejemplo, que tenía unos bracitos torneados, y de ahí la bronca visceral que le tenían el género femenino de la oligarquía. Es decir, que una profunda envidia, porque le caían bien las pizzas y porque eran moritas. La sociedad de beneficencia era un coto de casa. Mirá lo que dijo Evita con respecto a eso. La oligarquía crea la miseria y después inventa la beneficencia. Eso sí se lo digo en la cara. Entonces, decirle, ustedes crean la miseria y después me hacen la beneficencia, bueno, es un sopapo a todas luces. Desmantela la sociedad de beneficencia, donde los chiquitos huérfanos tenían uniformes grises y con un número como si fueran presos, y les da un guardapolvo blanco, los empieza a dignificar, de la misma manera que Roberto Pettinato, el papá del actual conductor, es el que reforma todos los institutos penales, y lo primero que hace es sacarle a los presos el traje a rayas y empieza a hacer las cárceles talleres, es decir, para que no... Y eso todo bajo indicación de Eva Perón. Eva Perón le dijo, las cárceles no tienen que ser un lugar de castigo, tienen que ser un lugar de readaptación a la sociedad. Entonces muchos de los detenidos aprendían oficios y no volvían a delinquir. Es decir, era una concepción completamente renovadora de la sociedad, que si bien el gran teórico era Perón, que era el teórico, era el cerebro, es decir, el aspecto netamente social lo llevaba Eva. Eva Perón, cuando se pone al frente de las políticas sociales del general Perón, del gobierno peronista, tenía toda una claque de la burguesía nacional en contra, que eran los que creían que solamente con prebendas se los mantenían los pobres institucionalizados y alejados de las decisiones políticas. Bailar el tango parecía un pecado allá por entre el 30 y el 40. Imagínense lo que era una mujer, primera dama de la nación, y con el temperamento de Eva Perón. Bueno, era muy dura,
además de acompañarlos, se plantaba con muchísima fuerza, ¿no es cierto? Que la verdad que cuando le plantaban huelgas a Perón, la que salió al frente fue ella, ¿no? Y bueno, y tenía una relación muy coloquial con el movimiento obrero, por supuesto. Yo creo que se complementaba absolutamente con el gran estratega que era su marido, ¿no es cierto?, y la gran hacedora que era ella, pero no era una acción sin reflexión, era una acción absolutamente planificada, pensada, estratégica. Uno habla de Evita y habla del amor, habla de la sensibilidad, habla de la humildad, habla desde la luchadora en el trabajo propiamente dicho, habla de nosotras las mujeres, que si bien nunca nadie se le pudo asemejar, de hacer cosas como hizo ella. Claro, porque ella pasa al concepto de acción social, al concepto de responsabilidad compartida, de justicia social y no de beneficencia, del que está en un escalón superior y le tira las migajas del mantel al que está en un escalón inferior, ¿no es cierto? Me parece que eso es medular. Y bueno, y además, por supuesto, el tema de lucha de clases. Eva lo que logró también es, a través de una política pública concreta, que fue el Ministerio de Acción Social, incorporar a la mujer también en la acción laboral, defendiendo sus derechos, organizándolas como trabajadores. Mete a la mujer en la historia, pero además fíjate cómo organiza la mujer en la política. Cuando vos conversás con las censistas y te cuentan cómo se organizaron desde el vamos, ¿no es cierto?, con el procedimiento que llevó primero a la obtención del documento nacional de identidad y finalmente al voto, ¿no es cierto? Y después el trabajo en lo que fue el Partido Peronista Femenino, a partir de esto, fue absolutamente organizado, estratégico, en un momento muy difícil en que no había celulares, no había comunicaciones, no había internet, ¿no es cierto? O sea que realmente era un gran sacrificio, pero fundamentalmente una gran convicción por parte de las mujeres que la acompañaron. En un momento en que la mujer tenía que dar batallas en su propio hogar, para poder, en su propia familia, para poder ser ella, ¿no es cierto? Fíjate que la mujer hasta no hace tanto tiempo estaba incluso consagrado por las leyes, consagrado por la legislación general, en un pie de incapacidad y subordinación, primero respecto del padre y después respecto del marido, ¿no es cierto? Pero esto no era de uso y costumbre porque el marido fuera cruel, no, así lo decían las leyes. Eva fue quien primero reconoció los derechos de la mujer, no solamente el derecho a sufragar, al voto, a elegir y ser elegido, sino también los derechos de la mujer en cambiar un código civil que era un código civil machista totalmente, ¿no? Donde la mujer no podía tenía que manejarse o darse a conocer con el apellido de casada. La mujer no podía ejercer el comercio. Venía el marido, sacaba un crédito hipotecario y la dejaba en la calle a la mujer. O sea, bueno, hoy esto ha evolucionado y sin duda que fue con el aporte de Evita, fundamental el aporte de Eva, ¿no? Porque muchas veces escuchamos el comentario popular de decir, ay, estas eran las ideas socialistas. Las ideas socialistas fueron solamente enunciados. La idea socialista era un decálogo de buenas intenciones, ¿no? Tenemos que tener vacaciones, estaba todo muy bien, lo que no decían es cómo hacerlo. Claro. Y esto lo llevó adelante Eva Perón desde su fundación.
Yo creo que está más vigente que nunca, fundamentalmente porque todo lo que tiene que ver con políticas de género se va transformando de manera vertiginosa en materia de conquista respecto de la mujer. Y fíjate que en los proyectos de reforma de los códigos civil y comercial que nosotros estamos tratando en el Parlamento Nacional, aparece muy marcadas las políticas públicas que claramente le dan un pie de igualdad a la relación hombre-mujer. Y me parece que en esta cuestión de reivindicación de la mujer, que todavía falta mucho por conseguir, pero hay que seguirlo trabajando incesantemente, es infinito lo que le debemos a Evita, ¿no? Eva Perón, como vos lo planteás, es una rareza en la historia política argentina. ¿Por qué? Porque aparece en un tiempo en donde hace modificaciones fundamentales. Revoluciona cuestiones que tienen que ver, sobre todo, yo te diría, toda su obra es conocida por la gente. Hay algo que es fundamental, que es cómo revoluciona la relación entre la política y la gente. Totalmente. Eva Perón es un puente permanente entre un gobierno, que siempre los gobiernos fueron parecidos en el sentido de son organismos burocráticos, organismos muy, muy grandes, muy difícil acceso en todo el mundo, y una mujer que además es la mujer del presidente y que logra ese vínculo, ese canal de comunicación directo, te diría con una fuerza de sentimiento y de pasión que son justamente los valores que tiene la gente y que tiene que ver con esto de sentirse reflejado, representado en alguien. Y por eso empecé con esa palabra, que parece una palabra, una rareza. ¿Por qué? Porque quebró muchos moldes y lo pagó con su vida. No lo pagó con su vida y con su salud, pero creo que el triunfo de Eva está más allá del tiempo en que vivió. Hoy en día, estos valores que ella de alguna manera referenció, la participación de la gente, el mirar a los que menos tienen, el promover a cada uno, que ninguna injusticia quede pendiente, ir reparando todas las lastimaduras que tiene la sociedad argentina. Ella, primero, lo que está muy claro es cómo se identifica con esas lastimaduras, cómo las hace propias, sean o no propias, las hace propias. Y esta identificación tiene un valor humano enorme. Y después de ahí empiezan las respuestas, porque los que estamos en la actividad pública no solamente nos toca diagnosticar o reconocer, nos toca de inmediato tomar decisiones y los mejores planes y los mejores programas para llevar adelante las soluciones. El peronismo en sus distintos gobiernos ha hecho cosas buenas y ha hecho cosas malas. Pero lo que es cierto es que el espíritu de Eva Perón está presente en el corazón de cada argentino, de los que la quieren y de los que no la quisieron, y que muchas veces repiten sus conceptos y sus palabras, a lo mejor sin darse cuenta, y esto es lo que vale, porque esta mujer se metió en la cultura argentina y en la cultura política, y ojalá su vida no haya sido en vano, no ha sido en vano, pero ojalá su vida no haya sido en vano, para que nosotros podamos hacer realidad muchos de sus sueños. Señora, tengo un amigo, dirigente ferroviario, esta precio me han pedido, si pudiera usted hacer algo. Un huelguista, lindo amigo, que
qué gente que defender. Decime una cosa, Mario, ¿estás conmigo con él? Con usted, claro, señora. Entonces, ¿por qué jodés? Sabés que los ferroviarios hicieron lío y sabés que este momento es muy bravo. Sin lugar a dudas, una mujer en todo el sentido de la mujer. Y hago, digamos, referencia mucho a que detrás de todo hombre hay una gran mujer, y me parece que ese es el fiel reflejo de ese dicho tan popular. Una mujer que ha dado su vida y ha entregado su vida por el pueblo argentino, y me parece que todavía muchos de quienes estamos en la política tenemos que seguir imitando y tenemos que seguir transmitiendo aquellos valores que Evita puso en juego en ese momento de la época, justamente para que en verdad no haya más necesidades, justamente para que en verdad podamos lograr esa justicia social que tan necesario es. Fue Perón y Eva, hay que ponerle nombre y apellido, o sea, antes no se conocía el estado de bienestar, no se conocía la mejor calidad de vida, no se conocía la posibilidad de crecer con su familia en función de plantearse objetivos, descubrir sus necesidades. Y esto lo ha hecho Perón, pero fundamentalmente hay que destacarlo porque el ideario de la calidad de vida de los trabajadores partió de la Fundación Eva Perón. Totalmente. Hoy a lo mejor se recuerda a Eva de los juguetes, se recuerda a Eva de Navidad, pero Eva cuando trabajaba cerca de 20 horas por día, trabajaba en esta situación, ¿no? En atender a los trabajadores, ver cuáles eran sus necesidades. Yo creo que es un ícono de lo que es la transformación democrática en el país. Evita fue descubierta por el general a través del amor que él le sintió desde el primer momento y le dio el lugar, y ella con su carácter también se hizo el lugar para poder darle a los niños, a los ancianos y a los obreros lo que ella interpretó que en ese momento iba a ser el futuro. Yo creo que tuvo una visión muy importante de esta transformación de país, que vos sabés que hasta hoy todo lo que ella hizo tiene una influencia importantísima. Que la convicción, el compromiso, la entrega que ha tenido Evita con el pueblo en su conjunto, porque ella siempre bien decía sus descamisados, una mujer muy arraigada y muy comprometida con lo que era la necesidad de la gente. Porque no es que Eva fue la primera en pelear por el voto femenino. Hubo ejemplos de todos los partidos políticos, del socialismo, del radicalismo, mujeres muy dignas y que se llevaron adelante luchas muy profundas, pero ninguna tuvo la visión de la capacidad organizativa de las mujeres. Ella se hizo carne en la figura de Perón, porque ella decía: por Perón doy la vida, por Perón me muero, por Perón lucho. Pero también él le dio su espacio. En ese momento el tiempo económico daba para que Perón pudiera hacer todas las cosas en las cuales ella trascendió. Los hospitales, las escuelas, los torneos Evita, que eran multitudes de niños a los cuales ella se sentía feliz de poder apoyar. Yo no voy a hacer favores a los que están donde
fue una pieza fundamental en lo que fue el general, en lo que fue Juan Domingo Perón y en esta construcción y en esta transformación que se ha generado desde el lado social. Como bien vos lo estás diciendo, esa nivelación que ha marcado en poder contener a jóvenes, a ancianos, pensar en todas las edades fue realmente impresionante. Eva era una referencia directa en la discusión con los trabajadores organizados a través de la CGT. Cristina creo que no se queda atrás en ese sentido y que va tomando, digamos, y que retoma muchas de las cuestiones de ese peronismo de los albores. Así que es otro periodo histórico, digamos, otra distribución de la riqueza, es otra concepción de la política, pero lo que sí hay una concepción única en esto de que la política vuelve a poner al Estado sobre todas las inquietudes y todas las decisiones al resto de la ciudadanía. Yo creo que ella, para hacer todo lo que hizo, es porque estaba profundamente convencida de la necesidad de la gente y de poder darle a esos niños lo que iba a ser para ellos una experiencia de futuro. Yo digo, hoy los chicos esos que aprovecharon todo lo que ella les dio, son hombres grandes, claro. Son hombres que no van a olvidar jamás la posibilidad de ser protagonistas de algo tan importante como fue la transformación de la democracia en nuestro país. Son periodos históricos absolutamente diferentes, Cecilia, porque en realidad Eva lo que hizo fue incorporar a la mujer a la vida política. Recordemos que en la década del 50 las mujeres no salían de sus casas. Entonces era otro proceso histórico donde nosotros nos parece hasta alejado de la actual situación y de la actual avanzada de la mujer. Eva además lo que hace con las mujeres es organizarlas políticamente, darles, por eso lo del partido femenino, sino cómo iba a poder incorporarlas a la vida política, cómo se iban a poder así profundizar los derechos y lograr el voto femenino. Nosotros tuvimos la posibilidad de que en la ciudad de Pérez estuvo Evita con el general y aún vive Susana, que es la persona que le entregó a Evita un ramo de flores. Ellos llegaron a Pérez y un niño que hoy es una persona mayor le pidió un piano y ella le preguntó ¿para quién querés el piano? Y él le dijo para mi escuela 856. Y yo te voy a decir que trabajé 26 años en la escuela 856 y allí me jubilé y allí está el piano. Sí, está el piano. Ese está el piano, ahí está el piano, ahí está el piano. Así que bueno, no por nada uno siempre en la vida vuelve a los grandes sentimientos. Y que mis alumnos hayan podido cantar con ese piano que hoy ya no está más como para usarlo, para mí es un orgullo muy grande, muy grande. Si ella hubiera vivido, realmente no se hubiera dado el proceso histórico posterior a la caída del peronismo como se dio, ¿no es cierto? Yo creo que Eva Perón fue una mujer revolucionaria y como toda persona, ¿no es cierto?, que tiene ideas revolucionarias, tiene mucha gente que la quiere y mucha gente que la odia, ¿no es cierto? Pero lo que hacen historia son muy pocos en la historia de la humanidad. Y Evita, a pesar de que
en el 55 el peronismo con la Libertadora muere, y ganan otro, y trataron de eliminarla de la historia, la figura de Evita se agigantó, porque no es solamente que se agigantó en el corazón y en la memoria colectiva del pueblo argentino, sino que trascendió la frontera. Fue una personalidad muy sanguínea, fue una personalidad muy jugada, ¿no es cierto? Una personalidad que en vida tocó junto con su marido, pero quizás era mucho más impulsiva y sanguínea ella, muchos intereses, y dijo cosas políticamente incorrectas o socialmente incorrectas para la época, pero muy reivindicatorias. Entonces ese ensañamiento que hubo en vida, que llevó a escribir en una pared "Vive el cáncer", ¿no es cierto? Bueno, yo creo que después siguió de muerta, ¿no? Eva nos pertenece a todo, es una mujer que le pertenece a todo el país. Tendrían que incorporarse en los libros de texto y de historia, no solamente la parte política, sino de estudiar cómo una mujer con sentido común, una mujer que no proviene de la política, sino de una actividad tan diferente como era de ser artista, a involucrarse con los trabajadores. Creo que el honor más alto que tuvo Eva Perón o Evita Duarte es ser la candidata de los trabajadores para acompañarlo en la vicepresidencia de Perón. O sea, fue la candidata de la CGT de acompañar a Perón en aquella famosa fórmula que al final no se dio por el renunciamiento histórico, cuando dijo: renuncio a los honores pero no a la lucha. Y creo que esa es la enseñanza: renuncio a los honores, renuncio al cargo, pero no a seguir luchando. Y tal es así que dio su vida por los descamisados, por los que menos tenían, por los que más sufrían, por los que tenían necesidades. Creo que ese fue el paso a la inmortalidad. De Evita vamos a seguir hablando, no solamente año tras año al conmemorarse un aniversario de esa lamentable muerte joven aparte, ¿no? Con muchísimo para dar, con un pueblo que la quería, que la adoraba. Yo creo que estando, y sobre todo una mujer sentirse en el lugar de Evita, creo que debe ser algo inalcanzable. Y es una figura que nos conmueve mucho. Yo creo que trasciende absolutamente las barreras del propio peronismo, ¿no es cierto? Pero a los peronistas muchísimo más, ¿no? A mí me gusta siempre mencionar una frase de ella que dice: si yo no hubiera sido lo que fui, toda mi vida hubiera quedado sin explicación. Es uno de los pocos casos que los vencedores trataron de borrar de la historia, y la persistencia en la memoria colectiva y en el corazón, ¿no es cierto?, de los argentinos, de los latinoamericanos, ha hecho que Evita siguiera viviendo a pesar de que hace muchos años que murió. Bueno, ya llegamos al final de Evita, una mujer, un pueblo. Quiero agradecerles a todos los que acompañaron este programa y bueno, gracias una vez más por acompañarme en este especial. Hasta cualquier momento. Acompañaron este programa Antonio Radner, Sindicato de Trabajadores Municipales; Diego Giuliano, concejal del Partido Justicialista; Oscar Daniele,
Asociación del Personal Legislativo, Pepe Muñoz Aspiri, Gloria Romagnoli, Pablo Corsalini, Partido Justicialista de Pérez, Roxana Latorre, Senadora Nacional del Partido Justicialista, Héctor Caballero, Partido del Progreso Social, Norma López, Vicepresidenta del Consejo Municipal de Rosario. Esta fue una producción de Cecilia García Valenti, Servicios Publicitarios.